Comisión del Gobierno y expresidente Leonel Fernández sostienen diálogo. Condenado a 30 años de prisión, hombre que intentó matar a expareja. Reconocida diseñadora dice temer por su vida. Bienvenidos a Noticiero Universal. Amigos, buenas noches. A las 10, puntual, pues arrancamos con esta nueva entrega del Noticiero Universal. Hoy 15 de abril. Agradecidos con todos ustedes por su sintonía como siempre y recordándoles que puede seguirnos en vivo y directo en la página de Teleuniverso, que es teleuniversotv.com. Dicho esto, pues vamos a comenzar con las informaciones que traemos para hoy y como se adelantó, pues este miércoles el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezando una comisión designada por el presidente Luis Abinader, se reunió con el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Esto como parte de los encuentros que ha promovido el gobierno para apoyar la respuesta nacional ante la crisis en Medio Oriente. En el encuentro realizado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, la delegación de ministros y la dirigencia de la Fuerza del Pueblo conversaron sobre los ejes de la acción que ejecuta el gobierno en este sentido. Entendemos que cuando se habla de sacrificios, fundamentalmente deben ser del gobierno. Los sacrificios inevitables deben ser del gobierno. El gobierno tiene que transmitir a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar. El plan tiene una estructuración basada en 3 pilares fundamentales, vectores alrededor de cada una de esas sugerencias y un sinnúmero de esfuerzos que ha puesto en marcha desde hace más de un mes y medio y que seguiremos poniendo en marcha a la medida que avance el tiempo. Ahora, esta planificación siempre puede enriquecerse, siempre puede nutrirse. Se espera entonces en este cronograma de trabajo que mañana jueves entonces el gobierno ofrezca ya un resumen como conclusión de los encuentros que ha realizado con diversos sectores y el principal liderazgo político del país en este sentido, sobre qué se va a hacer, cuál es la línea de acción frente a la crisis y sus efectos en el país, esa situación que se está dando muy esencialmente con Irán. Y bueno, hablando de algunas situaciones que generan incertidumbre, las autoridades del sector energético, entiéndase Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y Celso Marrancini, anunciaron que el país está preparado ante este conflicto del Medio Oriente y por lo pronto no se contempla un aumento en la tarifa energética. Hasta ahora nosotros no tenemos mayores problemas porque por suerte nosotros habíamos comprado el carbón de Punta Catalina para todo este año y enero del año 2027. Se habían hecho los contratos de gas con AES y DPP y un contrato importante con Itaú. Entonces, realmente todos tenemos la ilusión de que esto termine pronto, pero hasta ahora lo que es un impacto real en el sector eléctrico no lo ha habido. El tablero de la geopolítica se mueve de una manera interesante, de una manera drástica, sorpresiva y genera también mucha incertidumbre justamente sobre estos temas. En relaciones internacionales, Iván Ernesto Gatón estuvo en Santiago y afirmó que el conflicto con Estados Unidos, Ucrania, Irán y todo lo que involucra a estos países evidencia una transformación en el orden mundial. Ya las cosas, dice Iván, no se rigen por los grandes poderíos nacionales, o más bien no se rigen por el derecho internacional, sino que el derecho internacional pierde peso frente a los músculos o a las potencias globales. Eso es en términos llanos. Están haciendo lo que quieren y están aplicando la ley del más fuerte. Esto durante unas declaraciones que ofreció en una actividad que se realizó en el Centro León de Santiago, justamente para hablar sobre la ausencia de reglas claras y el debilitamiento del orden jurídico internacional. Estamos en un mundo ahora de naturaleza. El mundo de naturaleza es donde no hay orden. El orden es gracias al derecho y el derecho internacional ahora no se está respetando. Ahora estamos con la geopolítica y la geopolítica lo que ve es los intereses de los más grandes. No se ve una luz, nada. Tenemos un mundo ahora en encrucijada. Señores, vamos a cambiar de información y miren, esta historia
ha terminado bien porque termina con una condena para un hombre que intentó matar a una dama hace ya 2 años. Un caso que se viralizó en su momento. Estas imágenes recorrieron todas las redes sociales, estuvieron en todos los medios, causaron bastante impacto. Ahí está este momento drástico para una joven y hoy finalmente ya tenemos una condena contra este agresor. Afortunadamente esta muchacha sobrevivió y bueno, un tribunal ha condenado a 30 años a Pedro Samuel Fernández Sánchez por el intento de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada tras disparar contra su expareja en 2024 frente a el negocio donde ella laboraba. De acuerdo al Ministerio Público, el agresor interceptó a la víctima y ahí están viendo las imágenes, como dijimos, que captaron cámaras de seguridad en el entorno. Y bueno, allí fue con intención de quitarle la vida. Le disparó no en un pie, no en un brazo, le disparó a la cara, a la cabeza. Fue para matarla en ese momento. Y esta muchacha de verdad que quedó viva para contarlo. Es un milagro. Imágenes impactantes, claro que sí, pero la muestra entonces de lo cruel que puede ser el sentido de posesión, los celos y a lo que llevan entonces estas situaciones incontroladas a muchas personas. 30 años para este hombre por la agresión contra su expareja. Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de 2 millones de pesos a favor de la víctima, así como el decomiso de las evidencias utilizadas en el proceso, en una sentencia que refuerza la lucha contra la violencia de género en el país. Y les decimos que de verdad es un milagro la historia de esta muchacha y qué bueno que pudo reintegrarse posteriormente a sus actividades. Obviamente hay un trauma que se debe de seguir trabajando. Nosotros nos imaginamos que todavía esa muchacha, y lo seguirá sintiendo a lo largo de su vida, tendrá sueños, pesadillas con esta situación, porque imagínense ustedes, estaba frente a la muerte. Por menos de ahí, mucha gente se ha ido. Y hablando de otro tema relacionado también con la agresión, vamos a ver ahora la situación de la diseñadora de modas Isoris Lizardo. Ha expresado preocupación por su seguridad tras una reciente variación a la medida de coerción que se le impuso a su expareja, el nombrado Domingo Guillermo Diloné. Ella lo había denunciado anteriormente por presunta agresión física y psicológica y con esta variación de la medida de coerción pues se siente mucho más vulnerable. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de diciembre en Jarabacoa y pues asegura haber sido víctima de una brutal golpiza. Veamos la historia con más detalles que nos prepara Mayra Garrido. La diseñadora de modas Isoris Lizardo se trasladó este miércoles hasta Santiago para denunciar que teme convertirse en una víctima más de feminicidio. La alerta surge luego de que los tribunales de La Vega variaran la medida de coerción contra su agresor y expareja Guillermo Diloné, sustituyendo la prisión domiciliaria por presentación periódica. A mí me ha costado mucho estar aquí hoy. Tener la valentía, porque no me siento protegida por el Poder Judicial, que se supone que si pongo una denuncia, ellos me tienen que proteger. Y mi agresor ha sido siempre protegido por el sistema judicial. Lizardo, quien sufrió una brutal golpiza en 2024 que casi le cuesta la vida, señaló que Diloné goza de privilegios y protección en el Ministerio Público debido a sus vínculos con personas influyentes. El juez Martín de la Mota lo favoreció, otorgándole un privilegio, porque así se tiene que decir, porque él tiene ciertas influencias en el sector político y también en el mismo Poder Judicial. La víctima afirma que el agresor continúa persiguiéndola, llamándola y amenazándola, por lo que Isoris manifiesta vivir en un estado constante de ansiedad y temor desde el ataque inicial. Él se contactó conmigo. Quería incluso que yo lo fuera a ver a la fundación, que no fuera nadie, que no fuera ningún abogado, que fuera yo sola. Me hizo múltiples llamadas. Tenía personas que me vigilaban y me acosaban. De hecho, en una de las audiencias yo lo manifesté, que aquí te hacen caso si tú haces tu caso viral. De lo contrario, tu caso queda engavetado. Y después, la misma justicia, si tú no pones la denuncia, son ellos que te acusan a ti de que
si te matan, fue ella la que no denunció. Pero entonces, en mi caso, yo he puesto la denuncia y no me siento protegida por ello. La diseñadora hace un llamado enfático a las autoridades de La Vega para que tomen cartas en el asunto y le brinden protección real ante el asedio que vive. Para Noticiero Universal, Mayra Garrido. ¿Cuántas historias no hemos visto con estas mismas características y desgraciadamente terminan en lo que uno menos quiere, la muerte de la mujer? Hay que esperar entonces que se llegue a ese punto con el caso de esta diseñadora. Vamos a esperar que las autoridades actúen con contundencia y prontitud, independientemente del debido proceso. Es verdad, tiene derecho a apelar la medida que se le impuso, el sistema permite una variación de la medida cada cierto tiempo, pero ¿quién le garantiza la seguridad, la tranquilidad a esa dama y a su entorno? Ahí es donde está la debilidad del sistema. Y después van a aparecer haciendo operativos, iniciativas, cursos de reforzamiento en la parte emocional y psicológica. Lo que hace falta es accionar concretamente, con seguridad para esa señora y para otras tantas mujeres que están en una condición similar. Vámonos a la pausa y volvemos en breve con más informaciones. Mis amigos, y de vuelta con Noticiero Universal, pues en este miércoles corresponde segmento de Pulso Financiero, que ha venido como una gran ayuda, un auxilio para tantas personas, yo me incluyo ahí, que tienen un desorden financiero. Culturalmente no tenemos educación financiera, tenemos que irlo aprendiendo sobre la marcha y bueno, en momentos cruciales como estos que estamos viviendo, ¿qué hacer o qué no hacer? ¿Cuáles son los errores financieros más comunes en tiempos de crisis? Justamente Elvis Vázquez, nuestro consultor, nos trae este tema para desarrollar en el día de hoy. Adelante, Elvis. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas noches para ti y toda la audiencia que se da sintonía para ver este espacio. En momentos de crisis económica, la mayoría de las personas comete un error que puede costarle años de estabilidad financiera. Y lo peor es que no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Hoy, en Pulso Financiero, te voy a explicar cuál es ese error y cómo evitarlo. El error número 1 no es invertir, no es no ahorrar, ni siquiera es no tener educación financiera. El verdadero error es tomar decisiones emocionales con el dinero. Cuando hay incertidumbre, como la que estamos viviendo a nivel global, con conflictos, presiones inflacionarias y altas tasas de interés, las personas por lo general reaccionan con miedo. ¿Y qué hacen? Bueno, sacan su dinero de las inversiones en el peor momento, compran dólares cuando ya los dólares están caros, o peor aún, se endeudan tratando de protegerse. Esto tiene un nombre en finanzas y es comportamiento irracional. Pero en términos simples significa que dejas de seguir una estrategia y empiezas a reaccionar por impulso. Y aquí está el problema. Los mercados suben y bajan, las economías tienen ciclos, pero las decisiones emocionales, esas sí pueden destruir tu progreso financiero. Por ejemplo, quien vende en pánico normalmente vende barato y quien compra por miedo normalmente compra caro. Entonces, ¿qué deberías hacer tú en momentos como este? Bueno, número 1, tú tienes que tener un plan, un plan claro y definido. Número 2, tú tienes que entender que la incertidumbre es parte del sistema. Y número 3, tú tienes que controlar tus emociones, porque recuerda, al final el problema no es la crisis, es cómo reaccionas a ella. Mi nombre es Elvis Vázquez y esto es Pulso Financiero por Noticiero Universal. Volvemos contigo, Luis. El error más común, Gallo, es que aunque estemos en crisis, desde que te entran 2 pesos, tú te pones loco y le das para allá y gasta lo que el dinero está hecho. Gracias, Elvis, por estas recomendaciones en el día de hoy en Pulso Financiero. Seguimos con informaciones, señores. El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha interpuesto una instancia de puesta en mora contra el Consejo Nacional de la Magistratura, exigiendo la inmediata convocatoria del órgano para evaluar y designar a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la entidad, Trajano Vidal Potentini, informó que interpuso la acción tras el vencimiento del plazo constitucional de 11 magistrados de este alto tribunal, quienes agotaron su periodo el pasado 4 de abril. Presunción de legalidad de todo lo que está desarrollando y tiene que operativizarse con el cambio que nosotros estamos planteando y más que el cambio con la evaluación
y con el debido proceso administrativo y cumplimiento de la ley. Hasta tanto no sean sustituidos, pues siguen ejerciendo todas sus funciones, porque no es culpa ni del órgano ni del Estado. Por eso es que estamos demandando y que vamos a estar vigilantes. Esto no es posible que se haya, reitero, esparcido, se haya verificado como que se trata ya de algo normal, de algo natural. Una cultura que no es propia exclusivamente de Suprema Corte de Justicia, pero aquí es más grave. Señores, pasamos ahora con los comerciantes en el centro histórico de esta ciudad de Santiago. Volvemos sobre este tema del cual hemos hablado bastante. En esta ocasión, pues ya poniendo plazos fatales, se han otorgado un compás de espera de 20 días al gobierno central para que se concluya la primera etapa en los trabajos de remozamiento en la calle del Sol, afectados estos en los últimos días por las lluvias de acuerdo a las autoridades, pero es que hace meses y no estuvo lloviendo y entonces esta parece ser la excusa perfecta. Los detalles de este emplazamiento fueron ofrecidos por José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago, ACECENSA. O sea, vuelvo y repito, no es un camino vecinal que se está interviniendo, es la arteria comercial más importante. Ahora, no vamos a ser irracional, pero si se sigue incumpliendo, deben proceder a la paralización. Está requete demostrado que esa compañía no tiene capacidad para hacer esa obra. Si no, eso tuviese terminado hace 3 meses por lo menos. Y siguen todos los días las excusas, que la lluvia, que llovió, que los 3 primeros meses de los trabajos, aquí en Santiago no cayó una gota de agua.